Buenas tardes, nosotros somos el grupo 4 presentando la actividad 2 de la materia física mecánica. Hoy vamos a explorar cómo funcionan los vectores en el simulador PET. Primero, pues vamos a hacer el 2.1, la parte A. Eva. Ok, empezamos por seleccionar un vector predeterminado. Aquí tenemos A, B y C. Vamos a elegir y a colocarlo en cualquier parte del plano. En este caso, eh, coloqué este vector. Este vector está cerca al 5.5 y tiene una longitud de 10. Eva está muteado. Gracias, David. Entonces, ahora, el vector está fuera de origen, pero mire su magnitud, sigue siendo 10. Su ángulo es cero y los componentes son AX 10 y AY 0. Exacto. Eso demuestra que un vector puede estar en cualquier lugar sin cambiar sus propiedades, solo cambia su posición. Sí, eso es importante. Un vector es libre, así que podemos moverlo para sumarlo o analizarlo mejor. Esto explica el 2.1a. Ahora pasamos al 2.1b. Vamos a activar la opción acá en los componentes. Voy a poner este vector iniciando desde cero con una longitud de 10 y Listo. vamos a verificar la opción de las puntidas. Ok. Ahora se muestran las proyecciones del vector sobre los ejes X y Y. Esta línea azul punteada, que la vamos a representar, representa el componente horizontal AX. Y esta y la que vamos a ver, que es la vertical, representa el componente vertical AY. Sí, como vemos, acá tenemos un AX con una longitud de 10, el AY está en cero, ya que no tiene desplazamiento, movimiento hacia la Y. Perfecto. Entonces, ahí podemos ver gráficamente cómo se descompone el vector en sus partes horizontales y verticales. Vamos a crear este vector, voy a activar la función para ver los grados y voy a ponerlo en un grado de 45, en 45 grados. Ok, así podemos ver gráficamente cómo se descompone el vector. Sí. Ahora vamos a pasar al 2.1c, el cual vamos a crear esta inclinación y eh, nos da la longitud de 10 en AX. Vale. El vector ya no apunta hacia la derecha, sino hacia arriba, a la derecha. Su ángulo ahora es de 45 grados y los componentes han cambiado. Seguimos viendo que sigue manteniendo la misma magnitud el vector. ¿Por qué? Porque la magnitud se conserva. Correcto. Al cambiar el ángulo, no influye la magnitud del vector, se sigue conservando en el eje AX, como lo podemos ver en pantalla. Ok, ahora si quiere pasemos al punto 2.1D, donde vamos a usar la barra superior para comparar el vector con el vector inicial. Como vemos, este es el vector inicial, el cual tiene un AX de 10, ya que quité la inclinación, y una Y de cero. Ahora pues vamos a girarlo a los 45 de nuevo y vemos que la longitud ha cambiado a 14,1. Entonces, cuando cambiamos la dirección, el ángulo y los componentes cambian, pero la magnitud se mantiene en constante. Exacto, es como si el vector mantuviera el mismo tamaño. Listo. Entonces, ahora el punto 2.1e
donde vamos a hacer varios cambios y vamos a describir lo que sucede. Vamos a girar este vector en un ángulo de 90 grados hacia arriba. Ok. Entonces, ahora a x es 0 porque no se mueve de su posición, a y está en 10 y el vector es completamente vertical. Exacto. Ahora vamos a girar este vector en un ángulo de 180 grados con una longitud de -5. Vale, entonces ahora a x es, bueno, en este caso solo llegamos a 5, a y es 0, ahora tiene sentido opuesto, así que al cambiar el ángulo, los componentes varían según el cuadrante. Vamos a mover de nuevo en- para que quede con una longitud de AX en 10 y AY en 10. Sus valores siguen siendo lo mismo, solo cambia donde está ubicado. En conclusión, los vectores tienen magnitud, dirección y sentido, pero no dependen de su posición. Esto lo podemos ver en tiempo real gracias al simulador Pent. Vale, gracias, David. ¿Listo? Vale, entonces continúo yo la presentación con el punto 2.2. Ya pueden ver mi pantalla. Sí. Sí, Alejandro. Bueno, en el punto 2.2 se basa en seleccionar dos vectores predeterminados y los ubicamos en el origen, de esta manera. B va a tener una longitud de 12, una magnitud, perdón, mientras que A vamos a dejarlo en 8.6. Bueno, para este caso hay que usar la suma de vectores y ver cómo este vector resultante puede cambiar dependiendo a la dirección y el cambio de longitud de magnitud del vector A y B, quienes son los que construyen el vector resultante. En el siguiente paso, pues debemos activar los valores para evidenciar estos vectores y el del vector resultante y los ángulos. Vamos a añadir un tercer vector para pues evidenciar que este vector resultante se compone de estos tres vectores, A, B y C, donde A tiene una magnitud de 8.6, B de 12 y C de 10.8. El siguiente caso es evidenciar que el vector resultante puede llegar a ser cero cuando los vectores van en dirección contraria. Por ejemplo, vemos que al mover el vector, pues se va eh, alterando el valor del vector resultante. Y para que esté de cero, tiene que estar en la misma dirección opuesta que está el vector A, como en este caso. Bueno, por otra parte, para responder las preguntas del punto 2.3, Eh, la pregunta dice, ¿se pueden descomponer la suma de vectores? Sí, pues un vector resultante puede descomponerse en sus componentes en X y en Y. De hecho, la suma de vectores se basa en sumar esos componentes. La pregunta B dice, ¿se puede sumar tres vectores? Pues ya como lo vimos, ahí vimos que este vector resultante sí puede sumarse de a tres. Y un ejemplo de la vida cotidiana puede ser que yo camino 3 cuadras al norte, luego 4 al este y finalmente 2 al sur. Pues el vector resultante es el desplazamiento final respecto al punto inicial, que en este caso podría ser el origen. ¿Qué significa el valor resultante? Es el vector que resume el efecto de todos los vectores aplicados. Digamos, en este caso, en estos dos, cuando estaban los tres, pues serían los tres.
En el ejemplo anterior que dije, pues podría ser que el 4 al este, uno al norte, significa que la persona terminó desplazándose así desde el inicio. Y la pregunta dice que ¿puede el valor resultante valer cero? Sí, pues ya como lo iniciamos, en donde desplazando los vectores, cambiando su dirección, este valor resultante puede llegar a ser cero. Bueno, ahí. Y, un ejemplo de la vida cotidiana puede ser cuando alguien tira de una cuerda con la misma fuerza en ambos extremos, pues el objeto no se va a mover, es nulo. ¿Qué es la magnitud de un vector? En un ejemplo real, pues el valor numérico que mide la intensidad de la cantidad física representada. Pues un ejemplo puede ser la velocidad de un carro o la fuerza ejercida al empujar una puerta. Y ese sería el punto 2 y el punto 2.3. Vale, Alejandro, gracias. Y ahora sería mi compañero. Listo, entonces sigo yo. No sé si ya ven mi pantalla. Sí, señor. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, señor. Sí, ok, listo. Entonces, el punto 3, vamos a primero ubicar dos vectores en el origen con respecto a los valores indicados. Entonces, tenemos el primer vector A con esta magnitud, un ángulo de 54.5 y bueno, sus puntos tanto en el eje X y en el eje Y, igual que el punto B. Entonces vamos a trabajar primero y vamos a responder las siguientes preguntas. Entonces el primer punto es, el punto A sería cómo cambiaría el vector resultante si el vector A se le cambiaría su dirección sin cambiar su magnitud. Entonces, el vector resultante cambiaría en dirección tanto y magnitud, porque la dirección del vector A afecta como tal la sumatoria vectorial. Aún así que el vector A tenga la misma magnitud, al girarlo respecto al eje, la proyección entre lo que es el eje X, ¿sí? Y el eje Y cambiaría y por tanto pues también el vector resultante. Como podemos ver, pues este es el vector original, donde el resultante tenía una magnitud de 15.6 y pues este ángulo, pero al hacer el cambio de dirección del vector A, pues vamos a tener una resultante totalmente diferente. En el siguiente punto, ¿cómo cambiaría el vector resultante si el vector A tuviera el doble de magnitud? Acá podemos ver el vector inicial, donde su resultante tiene estos datos. Entonces, al tener el vector A el doble de magnitud, la resultante aumenta como tal en magnitud respecto a la dirección de A. Entonces, como podemos ver, pues este es el resultado del aumento del vector con su doble proporción y podemos ver que el resultante pues va a tener una dirección y una magnitud totalmente diferente. C. ¿Qué sucedería con el vector resultante si el vector A y el vector B tuvieran el doble de magnitud? Entonces, acá tenemos el primer vector, donde tenemos la resultante con estos valores y tenemos ya duplicando cada uno de los vectores con su doble proporción. Entonces, como tal, el vector resultante duplicaría la magnitud, pero conservaría como tal la dirección y sentido que tenía inicialmente. Como podemos ver acá, el resultante tenía una magnitud de 15.6, pero tiene una dirección de un ángulo de 129.8, ¿sí? Entonces, el ángulo
de esa magnitud podemos ver que es el mismo. La magnitud sí nos va a cambiar, pero la dirección de esa resultante va a ser la misma al tener un aumento proporcional entre el vector A y el vector B. El D dice, explique la relación entre la magnitud y su ángulo respecto a los componentes de un vector. Entonces, la magnitud primero, pues, la que nos indica el tamaño, y el ángulo es cómo se reparte la magnitud entre lo que es el eje X y el eje Y. Tenemos primero un vector de magnitud 10 con un ángulo de 0. Ahora vamos a tener un mismo vector, ¿sí? De magnitud 10, pero en un ángulo 90 respecto al eje X. Este primero nos dice que el ángulo, el vector como tal, está totalmente sobre el eje X y el otro ángulo está totalmente sobre el eje Y. Por otro lado, pues está un mismo vector con una misma magnitud de 10, pero entonces con un ángulo en 45 grados. ¿Sí? Entonces, pues eso nos da unos resultados totalmente diferentes y podemos decir que la magnitud da el tamaño total del vector, mientras que el ángulo define la proporción en que este tamaño se proyecta en el eje X y en el eje Y. El otro dice, explique si existe alguna relación entre la magnitud de dos vectores al sumar y la magnitud del vector resultante. Entonces, tenemos, digamos, un vector A, un vector B y una resultante, pero en una misma dirección. La sumatoria o la resultante sería como tal, pues la sumatoria entre lo que es el vector A y el vector B. Eso nos da una resultante en una misma dirección, pero pues ya con la sumatoria. El siguiente es si los vectores están en direcciones opuestas, la magnitud como tal es la diferencia. Entonces tenemos entre la diferencia entre lo que es el punto 5,5 y menos 5,5, eso nos da una resultante de 0,10, ¿sí? Entonces podemos decir que es la diferencia al tener unos vectores en dirección opuesta. El siguiente es si tenemos un ángulo recto. Entonces tenemos un ángulo del vector A en 0,5 y un ángulo y un vector B en 5,0 y este es 0,5. Entonces, al tener ese resultante, podemos ver que la magnitud como tal la podemos calcular con Pitágoras, ¿sí? Entonces, acá podemos ver que con esta fórmula podemos hallar como tal la resultante. Entonces, cuando dos vectores como tal son perpendiculares, el vector resultante forma como tal la hipotenusa de un triángulo rectángulo. La magnitud de esta resultante como tal no es la suma directa de las magnitudes, sino que se obtiene aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces se suman como tal los cuadrados, que es acá que se me hizo más, como tal acá la fórmula que tenemos, ¿sí? Sumamos los cuadrados de cada uno de los vectores y luego sacamos como tal la raíz cuadrada de esa sumatoria. Entonces, por ende, nos da como tal la resultante de 5. El siguiente es describir el paso a paso cómo se llega al vector resultante a partir de la suma de 3 vectores. Entonces, vamos a tener 3 vectores y el paso a paso como tal es, primero pues colocamos el vector, ¿sí? En el origen, y después el segundo vector lo colocamos desde la punta del primero. Entonces, por eso vemos que B sale desde la punta. El tercer vector lo colocamos desde la punta del anterior vector, en este caso sería B, y como tal, pues el resultante es el valor que va desde el origen de A, ¿sí? Hasta la punta del último vector. Entonces, la resultante
realmente lo que nos hace es la sumatoria de todos los componentes. Entonces, con eso podemos determinar tanto la magnitud y el ángulo resultante de la sumatoria de estos tres vectores. Y listo, ese sería el punto 3. Felipe, gracias. Y ya pues con este video hacemos la entrega de la actividad. Muchas gracias. Vale, Vale, gracias. Muchas gracias. gracias.